Tomás era un niño de 12 años, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Sus padres, Marta y Carlos, le habían inculcado valores sólidos: siempre ser bondadoso, respetar a los demás, pero nunca hablar con extraños. Vivían en un vecindario tranquilo, pero en las últimas semanas había habido rumores de personas desagradables merodeando cerca de la escuela de Tomás. Antes de sumergirnos en la historia de Tomás, no olvides presionar el botón de suscripción. Una mañana Marta, como siempre, preparó el almuerzo de Tomás para la escuela. Esa vez, sin razón aparente, decidió empacar un sándwich extra. Antes de que Tomás saliera por la puerta, su padre le advirtió: «Ten cuidado. Han reportado personas sospechosas por la zona. No hables con extraños, ¿entendido?». Tomás asintió distraídamente, sin darle demasiada importancia. Esa tarde, después de sus clases y la práctica de fútbol, Tomás caminaba de regreso a casa. Al cruzar el parque que siempre tomaba como atajo, notó algo diferente. Sentado en un banco, un hombre de apariencia descuidada, con ropa desgastada y mirada perdida, observaba el suelo. A simple vista, el hombre parecía alguien en situación de calle, alguien olvidado por el mundo. Sin pensar demasiado, Tomás sacó el sándwich extra que su madre le había preparado y se lo ofreció al hombre. El hombre lo miró con sorpresa, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. «Gracias, joven», murmuró, apenas audible. Tomás sonrió y siguió su camino, sin pensar mucho más en el asunto. Al llegar a casa, Tomás no mencionó lo ocurrido. No quería que sus padres se preocuparan. Después de todo, solo había sido un gesto de amabilidad. A la mañana siguiente, apenas se habían levantado cuando tocaron la puerta. Marta abrió y se encontró con dos policías uniformados. «Buenos días. ¿Podemos hablar con ustedes y su hijo?» «Component Placement», preguntó uno de ellos con un tono serio. Marta, desconcertada, invitó a los oficiales a entrar. Carlos se unió a la conversación, mientras Tomás, aún con el pijama puesto, bajaba las escaleras. «Tomás», comenzó uno de los oficiales, «¿ayer viste a algún hombre en las cercanías de la escuela?» El corazón de Tomás comenzó a latir más rápido. «Sí», respondió. «Le di un sándwich a un hombre en el parque». Los oficiales intercambiaron miradas. «Ese hombre está siendo buscado por un robo. Hemos visto la interacción en las cámaras de seguridad», explicó el otro oficial. «No estás en problemas, pero es posible que necesites dar una declaración ante el tribunal». Los padres de Tomás lo miraron con preocupación. «Siempre te hemos dicho que no hables con extraños», le recordó su padre, con una mezcla de frustración y preocupación. Los días que siguieron estuvieron llenos de tensión en el hogar. Carlos y Marta discutían sobre el sistema judicial, sobre las áreas grises entre el bien y el mal, y sobre si Tomás había hecho lo correcto o no. Una semana después, un abogado llegó a la casa para preparar a Tomás para su declaración como testigo. «Solo di la verdad», le aconsejó el abogado, un hombre de traje oscuro y una expresión tranquilizadora. El día del juicio llegó. Tomás, nervioso, se mantuvo firme y relató su versión de los hechos. Solo había visto a un hombre hambriento y había decidido ayudarlo. Tras el juicio, la atmósfera en casa seguía tensa. Pero Tomás no podía quitarse de la cabeza al hombre. No lo veía como un criminal, sino como alguien que necesitaba ayuda. Una noche, durante la cena, Tomás se armó de valor y le dijo a sus padres: «Quiero ir a la cárcel y hablar con él». Al principio, sus padres se resistieron a la idea, pero finalmente aceptaron. Tenían que entender por qué su hijo seguía pensando en aquel hombre. Días después, la familia se dirigió a la cárcel. Allí, en una pequeña sala de visitas,
estaba el hombre que Tomás había ayudado. Ya no llevaba la misma ropa sucia, pero su mirada seguía siendo la de alguien que había sufrido mucho. Cuando vio a Tomás y a sus padres, esbozó una pequeña sonrisa. «Gracias por venir», dijo con una voz ronca pero sincera. «Sé que probablemente no querían estar aquí, pero su hijo, él fue el primero en mucho tiempo en tratarme como si fuera humano». Carlos, que había sido el más escéptico sobre esta visita, se adelantó. «¿Por qué no nos cuentas tu historia?». El hombre suspiró y comenzó a hablar. «Mi nombre es Enrique. Hace años fui maestro. Tenía una vida cómoda, una esposa que amaba y una casa llena de risas. Pero todo cambió una noche. Un accidente automovilístico se llevó a mi esposa. Después de eso, todo se derrumbó. El dolor me consumió y busqué refugio en el alcohol. Perdí mi trabajo, mi hogar y finalmente terminé en las calles». Marta escuchaba con lágrimas en los ojos. «Nunca pensé que acabaría así. El día que su hijo me dio ese sándwich, fue la primera vez en meses que alguien me miraba a los ojos, como si aún valiera algo», continuó Enrique, mirando a Tomás con una mezcla de gratitud y tristeza. Carlos, que había estado en silencio, finalmente habló. «Tengo que admitir que vine aquí hoy lleno de prejuicios. Pero al escuchar tu historia, me doy cuenta de lo fácil que es juzgar sin conocer el contexto completo». Después de esa visita, las discusiones en la casa de Tomás tomaron un giro diferente. Marta propuso que buscaran programas de rehabilitación para ayudar a Enrique. Sabían que su camino hacia la recuperación sería largo, pero también sabían que no podían simplemente ignorar lo que habían aprendido. Con el tiempo, y gracias a la ayuda de la familia de Tomás, Enrique logró entrar a un programa de resocialización. A pesar de las dificultades, de los comentarios de algunos vecinos que no estaban de acuerdo con su ayuda, la familia se mantuvo firme. Finalmente, Enrique fue liberado, y con el apoyo de Marta y Carlos, comenzó a reconstruir su vida. Se convirtió en un miembro valioso de la comunidad, trabajando en proyectos de reintegración para personas en situaciones similares. Lo que empezó como un simple acto de generosidad de un niño, se transformó en un ejemplo de cómo la bondad, aunque arriesgada, puede tener un impacto profundo. Con el tiempo, otros vecinos comenzaron a unirse al esfuerzo de ayudar a aquellos que, como Enrique, habían sido olvidados por la sociedad. Lo que empezó como una simple interacción en un parque, se convirtió en un movimiento de compasión y segundas oportunidades. Al llegar al final de nuestra historia, recordamos que incluso los gestos más simples de bondad pueden desencadenar grandes consecuencias. La elección de Tomás, al compartir un sándwich con un desconocido hambriento, desató una serie de eventos que cambiaron no solo la vida de ese hombre, sino también la de toda una comunidad. Hemos presenciado cómo la compasión puede vencer al miedo, cómo la empatía puede reemplazar el juicio y cómo las segundas oportunidades pueden transformar vidas. El recorrido de la familia de Tomás nos demuestra que cuando abrimos el corazón y la mente, tenemos el poder de generar un impacto positivo en el mundo que nos rodea. Si te ha inspirado esta historia, no olvides suscribirte al canal para más relatos sorprendentes como este.